Gracias a todos por venir. Os agradezco mucho este momentito de interés por este tema, que no es nada nuevo porque lo de la IA, el ChatGPT y todo esto ya parece que hasta en la sopa, ¿no? Lo primero, antes de nada, es que me gustaría saber quiénes habéis estado en el workshop de Cristina. Levántame la mano. Vale, genial. ¿Y quién habéis estado en la charla de Eduardo? ¿Vale? Ay, perdona, Ernesto. Ernesto, sí. ¿Ves? Ya empiezo con mi... Era una pregunta trampa, Eso es, para ver si habéis estado pendiente. Bueno, vale, muy bien, muchas gracias. Con esto me ayuda también a saber hasta qué punto profundizar en ciertos temas para no repetirme con los ponentes anteriores. Vale, pues lo primero de todo es presentarme. Voy a intentar ser súper breve en esto y si queréis saber más de mí, luego podemos en la cena seguir hablando. Yo soy Nieve Ábalos, soy cofundadora y CPO de Monoceros Labs, soy ingeniera informática y desde 2009 estoy trabajando en interfaces de voz y chatbots. Desde 2009, en realidad, desde el mundo académico. Empecé con aquello que llamamos en la academia sistemas de diálogo, ¿vale? Estuve en la universidad intentando hacer doctorado, luego pasé a la empresa privada y en 2017 decidí montar mi propia empresa junto aquí con Carlos Muñoz Romero, mi socio, para trabajar en esto de las interfaces de voz. En realidad, Monoceros Labs en concreto, esta empresa que fundamos, es un estudio de innovación especializado en tecnologías del habla e IA conversacional en español. Nuestra misión cuando fundamos Monoceros era romper las barreras que muchas veces supone la tecnología para las personas a través de inteligencia artificial. En este caso, ahora veremos un poco más acerca de estas tecnologías. Queremos hacer, de alguna manera, crear soluciones mucho más accesibles y que nos permitan a todos, pues un poco lo que decía antes Ernesto, ¿no? Hacer el mundo más inclusivo para todo el mundo, ¿vale? Además, desde Monocero, hace un par de años, lanzamos Fonos, que es una plataforma de creación de contenido sonoro con voces sintéticas, ¿vale? Que permite a cualquier persona poder clonar su voz para usarla en español o en otro idioma y hacer su contenido accesible a otro idioma. Vale, ¿quiénes de vosotros visteis la charla en mayo? Bueno, no tiene por qué haber sido en mayo, pero aquella charla de OpenAI en mayo, ¿me levantáis la mano? Vale. Vale, os voy a poner un trozo de vídeo para todo el resto que no la visteis y quiero que os fijéis mucho en la interacción entre máquina, digamos, y personas que están probando. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow down a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply, and then breathe out. For 4, and then exhale slowly. Okay, I'll try again. Breathing in, and breathe out. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. Vale. ¿Os habéis fijado en las características que tenía la voz? Esa expresividad, esos elementos que eran más bien paraverbales, paralingüísticos, que hacían que fuera mucho más natural y expresiva que otras voces que hemos escuchado anteriormente, ¿no? En otros contextos. ¿Os habéis fijado en la conversación, los turnos, cómo eran prácticamente inmediatos, interrumpían o no? Aquí, bueno, ha habido algún error, ¿no? En el que entra el ruido y se piensa el asistente que le están interrumpiendo y se tiene que callar. Pero bueno, ahí hay un poco de problemillas, pero la verdad es que sorprende este tipo de interacción. Os voy a poner otro ejemplo. Este es más reciente, de ahora de hace un par de semanas, la empresa Hume, que bueno, no sé si la conocéis, pero también tiene un enfoque expresivo con respecto a los asistentes. Can you tell me a story?
Well, well, look who's ready for a tale. I'm Whimsy, your guide through this fantastical realm of imagination. Let's dive into a world where wishes come true and dreams take flight. Picture this, a shimmering silver map etched into an ancient tree, leading to the heart of the dark forest. It's said that if you follow this map, you'll find the wish-granting treasure. But beware, the journey is treacherous. Shall we embark on this quest together? Choose wisely, for the path ahead is fraught with danger and wonder. Bueno, esto es un simple ejemplo, animo a que entréis en la página y veáis el resto de vídeos que tienen. El trabajo que están haciendo es impresionante con respecto a la personalidad que le influyen a los asistentes y los elementos que utilizan para adaptar a ciertos casos de uso la voz y la emoción, ¿vale? Esto es lo que se está haciendo ahora en Silicon Valley, ¿vale? Esto es toda la realidad de los asistentes, toda la realidad de la IA con la que conversamos. Yo quiero traeros ahí un poco esa reflexión. Creo que ese mensaje también, esto no es una charla de las IAs que hacen cosas, eso es lo primero, sino que vamos a entender qué realmente hay dentro de la IA, ¿vale? Y ese mensaje de que las IA hacen cosas genera un poco de frustración, miedo, incluso aburrimiento a la población en general, que yo creo que deberíamos compartir un poco pues, con el conocimiento de entender qué hay por detrás, ¿no? Que al final son herramientas que podemos utilizar para romper esas barreras que estamos hablando, ¿no? Y solventar esas limitaciones que a veces supone la tecnología. Entonces, la IA conversacional es un conjunto de tecnologías basadas en inteligencia artificial que nos permiten tener conversaciones con las máquinas de una manera mucho más natural, sin necesidad de utilizar, por ejemplo, otro tipo de interfaces visuales o gráficas. Esas tecnologías están dentro del Machine Learning, Deep Learning y procesamiento del lenguaje natural, y bueno, pues con una combinación así, un poquito de aquí, un poquito de acá, pues tenemos sistemas como los que habéis visto en los vídeos anteriores, pero no todo es así de mágico. Esta tecnología lleva entre nosotros mucho tiempo y, de hecho, tenemos como una tanda, una oleada de asistentes con tecnología tradicional, digamos, ya la llamamos tradicional, fijaos, que nos ayudan a trabajar con esto. Pero bueno, antes de entrar en eso, quiero mencionar 4 puntos que son importantes que reflexionemos. ¿Qué esperamos de las tecnologías, de estas interfaces con las que vamos a hablar? ¿Qué cosas esperamos? Pues la primera es que seamos capaces de comunicarnos con ellas en lenguaje natural. La siguiente es que podamos, en ciertos casos, crear un vínculo que nos sirva. Al final son asistentes, están ahí para ayudarnos a conseguir un objetivo. Eso no se nos puede olvidar, no están para jugar. Además, en otros casos, en ciertos casos, ese vínculo de empatía también se busca, sobre todo cuando buscamos cubrir o paliar un poco esa soledad a través de conversaciones más sociales. No es solo inteligencia emocional lo que esperamos de ella, esperamos inteligencia hablando de percepción, que entiendan el entorno, que nos escuchen, que sean capaces de hablarnos, que comprendan lo que estamos diciendo y que incluso razonen, ojo, que incluso razonen. Y es indispensable que a través de todo esto haya confianza. Y aquí hago hincapié en que necesitamos que estas interfaces sean veraces y fiables, porque al final están ahí para ayudarnos en algo, ¿vale? Ahora sí, os traigo un ejemplo de interfaz de asistente de voz tradicional, y es Alexa, ¿vale? ¿Cómo nos entiende un asistente como Alexa? ¿Vale? Pues aquí Alexa tiene 2 capas, la capa de diálogo y la capa de voz. Lo primero que hace cuando le hablamos es pasar por un módulo tecnológico que tiene modelos de Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural que traduce ese habla a un texto. Así de simple, pero no veas cómo falla. Sobre todo si hay ruido, según los acentos. Bueno, aquí si hay varias personas hablando, bueno, aquí ya se empieza a complicar la cosa. Lo siguiente es que a partir de ese texto, pues entendamos el significado de lo que la persona está diciendo, que esto tampoco es algo súper obvio, ¿vale? La semántica, la pragmática, todo eso que damos por hecho en una conversación, estamos esperando que ese modulito de ahí lo consiga. Tenemos que entrenar a nuestra aplicación de voz normalmente a que nos entienda, añadiendo pues ciertas frases o ciertos elementos a esa cajita de ahí, a esa caja de semántica.
Una vez que el sistema sabe más o menos qué es lo que queremos decir, digo más o menos porque puede que haya fallado un poco, decidirá qué hacer con eso, qué nos tiene que decir, qué nos tiene que responder, qué datos tiene que ir a consultar para dárnoslo, e incluso decidir si nos tiene que decir, oye, perdona, no te he entendido. Aunque lo parezca, también es importante, ¿no? Cuando se ha decidido, tendremos que generar una respuesta en texto, que es la siguiente, la cuarta fase, la de generación de respuesta, que se va a sintetizar, que esta jerga técnica, pero que sintetizar es que va a pasar de ese texto a un habla, a una voz, con unas características determinadas para el caso de uso. Así tenemos a Alexa respondiéndonos a cualquier petición, ¿vale? Como decía, simple pero complejo. ¿Cuántas veces Alexa nos dice, oye, perdona, no te he entendido? Vale. Aquí, bueno, como decía antes, lo más complicado también es que si el entendimiento inicial no se hace bien, pues empieza a fallarnos todo un poco. Esas limitaciones que tienen estas tecnologías, al final, este GIF me encanta, ¿no? Claro, es que la comunicación entre personas es difícil y estamos esperando que las máquinas nos entiendan cualquier cosa. Hola, si entre nosotros no nos entendemos, ¿esto qué es? ¿No? Vale, pues eso, si le pedimos a Alexa que nos haga un sándwich de mantequilla de cacahuete y nos convierte en un sándwich de mantequilla de cacahuete, ¿de quién es la culpa? ¿No? Vale, de la comunicación. Entonces, estas limitaciones de la tecnología en asistentes tradicionales, para resolverlas usábamos el diseño de conversaciones. Esto es como cualquier otro desarrollo, ¿no? La tecnología de limitaciones, el diseño pretende cubrir esas limitaciones. En el diseño conversacional, algo que se lleva haciendo décadas, y también es una disciplina que se está iterando y va mejorando, pues tratamos de enseñar a la máquina esas conversaciones y esos posibles diálogos que vamos a tener los usuarios para ese caso de uso. Entonces tenemos que ver si el caso de uso es válido para la voz, eso es lo primero. Que ojo, que se nos olvida, aquí queremos meter la voz a todo y nanay, ¿no? Y luego, pues si tiene sentido en el viaje del usuario, eso ahí, encaja o no encaja, ¿vale? Al final, estoy hablando de la voz, pero pensad también en el chat, ¿no? Todo esto tiene sentido. La voz es un método de interacción que limita mucho más y que tenemos que tener en cuenta desde el principio. Bueno, total, que me lío mucho, me enrollo. Al final, en el diseño de conversaciones trabajaremos con guiones, flujos de conversaciones, un montón de herramientas y un proceso bastante largo y tedioso para que luego el resultado pues, sea lo mejor posible, ¿vale? Y llegó. Llegaron los modelos del lenguaje. En 2021 empezaron ya Google, por ejemplo, a presentar aquellas innovaciones de asistentes que eran capaces de respondernos a cualquier cosa. Asistentes o tecnologías que han sido entrenadas con Internet entero, ¿no? Y que han aprendido de alguna manera ciertas representaciones de nuestro mundo digital para poder construir esas respuestas a ciertas preguntas, ¿vale? ¿Cómo funciona un asistente de voz con estas tecnologías actuales? Aquí, tradicional y actual. Bueno, pues de esas fases que os he mencionado antes, vamos a sustituir las tres que se encargaban del diálogo por una, que es el modelo de lenguaje, ¿vale? Esto es la aproximación más bruta. En realidad, no en todas las aproximaciones se hace así, pero es la más habitual, ¿vale? La más bruta. Ese modelo del lenguaje se encargará de principio a fin de entendernos y decidir, si es que decide, y respondernos, ¿vale? Le podemos añadir la capa de voz, esa primera fase de reconocimiento del habla y pasarlo a texto, y del texto generar un audio con una voz determinada, ¿vale? Entonces, el problema... Bueno, antes de eso, estos modelos de lenguaje funcionan de una manera similar al predictor de palabras de nuestro WhatsApp, por ejemplo, ¿no? De nuestro teclado predictivo. Nosotros vamos escribiendo y lo que harán es ver cuál es la palabra más probable en un contexto determinado. Por ejemplo, en España tú encontrarás muchos, pues diferentes, puede ser la palabra más aproximada o probable en ese contexto. Podemos jugar con una cosa que se llama temperatura del modelo del lenguaje y hacer que nos
de otras palabras que quizás no sean tan probables, pero que nos den pues, más creatividad. Y en vez de diferentes, pues nos puede dar otros, gente, ejemplos, otra serie de palabras que también encajan dentro de ese contexto, ¿vale? Esto tiene por debajo una tecnología que se llama Transformers y mecanismo de atención que ayuda, esto ha sido la clave, ¿no? Que ayuda a que podamos generar esa siguiente palabra de una manera sorprendente. Nos ponemos ahí a generar palabras y esto es, vamos, la hostia. Entonces, os decía, esto es como el teclado predictivo del WhatsApp. Aquí os pongo un ejemplo. Si cogéis el WhatsApp, abréis el teclado y empezáis a darle a la misma palabra, esa que sugiere el teclado hasta el infinito, ahí tenéis. Hola, buenas noches, si está disponible para mañana en el transcurso de las tardes, en el transcurso que me diga, para yo poder coordinar la cita, gracias, buen fin y feliz tarde y feliz noche, saludos cordiales y gracias, buen día y feliz fin del mes. Gracias, buen fin del año, ojo, gracias por tu apoyo, gracias, buen día, saludos. Y es que estas tecnologías no saben cuándo parar. Se ponen aquí a predecir, no saben cuándo parar. Pero bueno, nos ha felicitado, bueno, nos ha deseado un buen año incluso, esto es maravilloso. Vale, pues esto tiene esa ventaja, ¿no? Que somos capaces de generar un texto guay, pero también tiene pues problemillas. En la misma funcionalidad nos da problemillas y es a lo que llamamos alucinaciones. Ejemplo que os pongo en la pantalla, una conversación con ChatGPT el año pasado preguntándole que qué personajes famosos nacieron en Baeza. Y me decía que Machado. Claro, Machado nació en Sevilla, pero es verdad que en Baeza pues estuvo ahí mucho tiempo, estuvo dando clases y hay muchas cosas que son de Machado, pero no nació en... Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues el problema, ¿no?, de este tipo de tecnología, que a la vez es una ventaja, tío, es que tenemos que jugar con ese doble filo. Vale, no voy a contar todos los problemas de estas tecnologías, pero sí que quiero que pensemos en que yo estoy hablando de conversaciones, ¿vale? Y esto va de cooperar en la conversación, porque aunque no nos demos cuenta entre personas, somos cooperativos. Seguimos, según Grice, un estudioso filósofo y lingüista, en el 71 dijo esto, según Grice, las personas seguimos lo que llamamos el principio de cooperación, es decir, que entre nosotros buscamos seguir una serie de reglas para que eso sea productivo y no acabemos todos tirándonos de los pelos, ¿no? ¿Esas reglas cuáles son? Pues la primera es que no mentimos, o sea, estamos suponiendo que con quien estamos hablando no nos va a mentir, es decir, no va a ser Pinocho, ¿vale? Esto es súper importante. Lo siguiente es que esa persona vamos a esperar que no sea el típico monologuista que nos va a contar el rollo y nos va a dar más información de la que le estamos pidiendo. Es decir, que cumpla la máxima de cantidad, que nos dé la información justa y necesaria para ese turno de la conversación. Lo siguiente es que sea relevante, es decir, que no se vaya por los cerros de Úbeda, que yo le he preguntado una cosa y no acabe hablándome de otra, ¿vale? Y, por último, que cumpla la máxima de manera o modo. ¿Esto qué es? Pues que se adecúe la forma de expresarse a nosotros, al interlocutor y al contexto. Es decir, yo, si empiezo ahora a hablar como Shakespeare, vaya a decir, ¿pero qué le está pasando a esta chiquilla?, ¿no? Porque veis que mi tono es totalmente diferente. La manera, las palabras que uso y las frases como las hago es totalmente diferente al contexto que requeriría tener ese tipo de personalidad, ¿vale? Entonces, ¿los modelos del lenguaje como tal son cooperativos? ¿Los modelos del lenguaje como tal cumplen estas 4 cosas? Pues... Entonces, lo que pasa es que con la tecnología pensamos y atribuimos ciertas características y vamos a pensar que va a ser cooperativa, ese es el problema, ¿vale? Entonces, aquí empiezan a surgir, digamos, vías de estudio en las que tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que estos sistemas pues cumplan y sean cooperativos en la conversación? Pues como decía, pues que por lo menos sean un poco mejores que las personas a veces, ¿no?, en la comunicación. Vale.
hablaba de la verdad, ¿no? De que nos mienten, bueno, nos mienten, que, no, es que ellos no tienen la intención de mentirnos, pero bueno, los modelos de lenguaje. El caso es que sí que tenemos alguna herramienta que los hace un poco más fiables, como el famoso RAG, que es un andamio, o digamos, un mecanismo que le añadimos al modelo de lenguaje para que consulte cierta información y sea un poco más fidedigno o fiable, pero eso no significa que lo sea siempre, ¿vale? Así que por eso he puesto un poco más fiable. Bueno, los modelos de lenguaje en realidad es que son sistemas, como decía antes, que han sido entrenados no para conversar a priori, han sido entrenados para trabajar con el lenguaje y con tareas, por ejemplo, como resumir textos, hacer traducciones o formatear, que me ha encantado el ejemplo de la charla de Ernesto, formatear el texto para que sea mucho más accesible y escuchable para más gente. En esas tareas son maravillosos, pero no todos los modelos de lenguaje están, digamos, entrenados para ser buenos conversadores, ¿vale? Aunque lo aparenten. Con esto quiero pasar a la siguiente parte, y es una pieza que ya he mencionado y que son las voces sintéticas. Esa tecnología que nos ayuda a pasar de un texto a un audio. Estas tecnologías también están avanzando. Esto de la IA generativa no solo son los modelos del lenguaje, también las voces sintéticas entran dentro de esa IA generativa, ¿no? Con las voces sintéticas ahora podemos pues bien clonar voces, que es imitar tal cual está hablando una persona, su estilo, su ritmo, todo eso, o bien generar nuevas identidades con inteligencia artificial. Todos estos mecanismos necesitan de datos de personas. En el caso de las generadas por IA, para hacer identidades nuevas necesitaremos más datos, porque si no, nos sale la voz de la persona. La tecnología no da para más. Es importante pues, saber para qué vamos a usar la voz, dónde, para ver qué calidad, el canal. Es importante pensar qué idioma, cuál es el dialecto, el acento que queramos que tenga esa voz, porque pueden ser no solo castellano neutro en voces sintéticas, ¿vale? Y ahora veréis por qué lo digo. También podéis pensar cuál va a ser el estilo. Una voz informativa o periodística no tiene por qué funcionar para una conversación, ¿vale? Esto es también importante. Y bueno, y tenemos que saber el caso de uso para adaptar la voz a que sea capaz de pronunciar ciertas palabras de una manera más correcta. Estas voces sintéticas, ¿para qué se pueden utilizar, ¿no? Obviamente accesibilidad, ya lo hemos visto, ¿no? En la charla de Ernesto maravillosamente. No solo hacer el contenido sonoro más accesible, sino también pues, tener conversaciones con asistentes de voz. Gracias a las voces sintéticas podemos. Las voces sintéticas también sirven para preservar ante pérdida de voz en caso de enfermedad. Bueno, experiencias conversacionales, como decía, podemos tener asistentes con voces personalizadas, voces personalizadas para nuestro producto o empresa, que tengan unas características determinadas o para un caso de uso determinado, ¿vale? Esas voces se pueden usar desde el call center hasta asistentes como Alexa. Y también pues, para crear contenido sonoro, que además de aportar accesibilidad, hace que sea pues, un contenido más consumible en otros contextos y en otras circunstancias. Os voy a explicar, bueno, os pongo un ejemplo. Vale, bueno, mientras voy contando otro ejemplo de estas voces personalizadas, y así hago un poco de entremedia. Por ejemplo, con Prisa, con el grupo Prisa, hemos trabajado en crear una voz para Carrusel Deportivo y As.com que tenga el objetivo de esta voz es que se use en un asistente futbolero, ¿no? Entonces, te ayuda, sabe qué equipo es tu favorito y te va contando las últimas noticias que vienen directamente de As.com y además pues, te avisa de cuándo es el próximo partido. Entonces, las características de esa voz es un proceso que se hace de diseño para alinear esos valores de las diferentes marcas, esas personas target a las que quieren dirigirse y que luego el resultado final tenga esas características que realmente encajen también con el contenido que va a narrar la voz. Que acordaos que os he dicho que eran noticias, pues tiene que tener una prosodia, una entonación que sea perfecta o buena para ese contenido. De otra manera lo que pasa es que olvidamos y no conectamos con la voz ni con el contenido que nos está diciendo. Muchas veces generamos casi más carga cognitiva si la voz no está diseñada bien para el caso de uso, ¿vale? Con Radio Televisión Española
ya os voy contando ejemplos de cosas que hemos hecho. Pues con Radio Televisión Española lo que hemos hecho ha sido participar en un proyecto que lleva noticias electorales, por ejemplo, el año pasado en el 23 que tuvimos las generales y las municipales, pues esas noticias que se generan en tiempo real, con información en tiempo real, con esos datos que directamente venían de Indra, ¿vale? Pues de eso se genera una noticia y se puede escuchar. Son noticias de los municipios de menos de 1.000 habitantes de España, que son unos 5.000 municipios que normalmente no tienen cobertura electoral y que gracias a la generación de noticias con IA y esa generación de audio con voces sintéticas, de repente son accesibles para una gran parte de la población. Esto no solo estaban en una web donde se podían escuchar y también a través del asistente Alexa, ¿vale? Os pongo un ejemplo de una voz sintética andaluza, ¿vale? Soy una voz con tono agudo y hablo español con acento de Andalucía, España. Puedo ayudarte a crear contenido de todo tipo, desde narrativo a informativo. Soy bastante expresiva, mostrando entusiasmo y enfado. Vale. Pues ejemplo de una voz andaluza cuya identidad está generada con IA. ¿Cuántas voces andaluzas hay en las plataformas de síntesis de voz? Ninguna. ¿Verdad? Es que pues con estas tecnologías podemos crear productos que tengan esas particularidades y que alineen mejor con nuestros usuarios, que realmente se vean reconocidos y que sientan ese vínculo para que al final con nuestro producto todo sea mucho más efectivo, ¿no? Vale, yo creo que el siguiente vídeo tampoco se va a oír muy bien, pero bueno. ¿Cómo se crea rápidamente? ¿Cómo se crea un modelo entonces de estos, Nieves? Me diréis. Pues mirad, necesitamos mucho audio. Igual que antes decíamos que para los modelos de lenguaje necesitábamos mucho internet, mucho texto, pues ahora necesitamos mucho audio. Aquí la cantidad ha ido variando según la tecnología y según el tiempo, pero bueno, os simplifico. Para clonar mi voz, por ejemplo, necesitaré al menos 10 minutos de audio de mi voz y además la transcripción de esos audios para que el sistema, el modelo, aprenda cómo, de manera alineada, lo que suena y lo que se escribe, ¿vale? Así se dará cuenta de que yo como buena andaluza hay eses que pronuncio y eses que no, ¿vale? ¿Y en qué contexto? Y no se lo tengo que decir, con esos audios es suficiente para que entienda cómo pronuncio yo el español. Bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Vale, entonces una vez entrenado ese modelo que aprendió a replicar o a imitar mi voz, lo que haré es usarlo, pues escribiéndole un texto y diciéndole, oye, a ver cómo suena esto con mi voz, ¿no? En este ejemplo podéis o no escuchar mi clon de voz para... Te doy la bienvenida al programa Perspectivas de IA con Nieves, tu puerta al fascinante mundo de la inteligencia artificial. Soy tu anfitriona, Nieves, y en cada episodio exploraremos los últimos avances, innovaciones, oportunidades y las implicaciones éticas de la tecnología de IA. Ya seas una persona entusiasta de la tecnología o aprendiz, acompáñame mientras navegamos por las... Puedo tener mi voz hablando inglés británico, por ejemplo. Porque me apetece. Efectivamente, con esta tecnología podemos replicar el timbre también de la voz, aunque no haya aprendido de mí hablando en inglés, y hacerme hablar otro idioma aunque yo no lo hable. Esto rompe las barreras de la comunicación entre idioma y localización de una manera apasionante, ¿no? También. Aunque no se oiga, pero bueno, yo os voy contando, aunque no se oyera, esas voces, por ejemplo, en español, incluso puede replicar esa respiración, esas pausas, esas cosas que yo hago, porque la aprende también de cómo está alineada, ¿vale? Pero bueno, ya paso a la última fase, y es que como creadores de productos en los que podemos usar estas tecnologías que hemos visto, pues tenemos que, esto es como el logotipo, handle with care, ¿no? Manejar con cuidado. Cuando creamos productos conversacionales, y esto diréis, bueno, ya nos están hablando mucho de los riesgos de la IA, ¿no? Pero bueno, en este caso los quiero trasladar a mi experiencia en la conversación, ¿no? El primero tiene que ver con los datos. Todos estos modelos necesitan datos. ¿De dónde sacamos esos datos? Es importante, pero es que la voz es identidad, es un dato personal. ¿Y qué pasa cuando le clonan la voz a Scarlett Johansson? Aunque digan que no. Bueno, ya para quien no sepa el salseo, ¿no? Que le pidieron permiso a Scarlett, Scarlett dijo que no, pero bueno,
dijeron, es que estamos haciendo un GER, ¿no? Entonces tiene que tener la voz de Scarlett, pero decimos que no es Scarlett. Esto, pues tenemos que tener cuidado a la hora de construir nuestro propio producto, darle voz, este tipo de cosas, pues siempre con autorización, siempre con un respeto a las personas y a su imagen, ¿vale? Lo siguiente es la seguridad. Esto tiene que ver sobre todo con modelos del lenguaje. Este esquema es un diagrama de flujo para decidir si es seguro usar modelos de lenguaje, en este caso ChatGPT. Necesitamos importa que la respuesta del modelo sea verdad, sí o no. Si no, es seguro. Si no importa que diga mentiras, es seguro usarlo, ¿vale? Si sí es seguro, o sea, perdón, ya me estoy liando yo. Si importa que diga la verdad, entonces dice, ¿tienes la experiencia suficiente para asegurar que esa respuesta es accurate, ¿vale? Si sí, ¿vale? Entonces te vuelve a preguntar, ¿estás dispuesto me sale en inglés, a aceptar la responsabilidad de cualquier problema de esas inaccuracies? ¿Estás dispuesto a tomar esa responsabilidad? Si sí, pues está perfecto que uses ChatGPT o modelos de lenguaje. En las últimas dos respuestas, si no, no uses, no es seguro usar ChatGPT o modelos de lenguaje. Y aquí, pues esta imagen, ¿no?, de IBM del 71, en el que en una charla ya tenían esta slide. Un ordenador nunca debería ser responsable, ¿no? No dejemos, por lo tanto, un ordenador no debería tomar o hacer una decisión de negocio, ¿no? En los sistemas conversacionales tendemos a antropomorfizar. Bueno, en realidad en la vida tendemos a antropomorfizar. Vemos un contenedor de basura y qué cute, ¿no?, con ojitos. Bueno. El caso es que es algo que no podemos evitar, es algo que hacemos los humanos. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Cuando trabajamos con sistemas basados en IA, tendemos a asignarle características y capacidades humanas aunque no las tengan. Es decir, que razonen. Es que los modelos de lenguaje razonan. O es que la IA ha encontrado 300 glifos de no sé qué. Claro, esto puede ser peligroso en el caso de que lleguemos a engañar o el usuario se sienta engañado por ciertas capacidades y características. Esto pasa mucho también en los sistemas conversacionales que piensan que están hablando con personas en vez de con tecnología. Aquí siempre avisar que están hablando o están usando sistemas técnicos y no son personas. Esto es clave, ¿vale? Luego, por último, penúltimo, los sesgos. ¿Por qué todos los asistentes de voz son mujeres, ¿no? Sesgos que también la tecnología arrastra por los datos con los que ha sido entrenado. No solo decisiones de negocio que hacen que los asistentes tengan voces femeninas, sino también en los datos de entrenamiento. Sesgos que hacen que no entienda Alexa muy bien a los andaluces, eso también son sesgos, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando vayamos a crear estos productos y tenerlo en cuenta. El caso es que quiero acabar un poco la charla con un producto que me parece que, aparte de ser muy útil y tal, alinea muy bien las capacidades que tiene la tecnología a día de hoy para ayudarnos a algo tan bueno como es el estudio o la comprensión de documentos o archivos, como pueden ser vídeos o audios. No sé si lo conocéis, Notebook LM, levantad la mano quien sí lo conozca. Vale, genial, vale. Pues no os voy a explicar yo. Bueno, en realidad a lo mejor sí, porque no se va a escuchar el vídeo, pero bueno, vamos a intentar. Voy a intentar que os lo explique Carlos Santana, divulgador de inteligencia artificial, que hizo un vídeo el otro día cuando salió este producto y que justamente Carlos y yo habíamos ya estado cacharreando y pensamos exactamente lo mismo cuando probamos, ¿vale? Y atentos porque lo que vamos a escuchar ahora está generado artificialmente, ¿vale? Esto que vamos a escuchar es una conversación entre dos voces sintéticas simulando un podcast. Un podcast que va a hablar de nuestro documento. El documento que acabamos de subir y que suena tal que así. Remember those sci-fi movies where AI can practically think for itself? Well, OpenAI's new O1 models are taking us a step closer to that. Yeah, they really are. We're going deep on their latest system card, and trust me, this isn't just another software update. It's a pretty big leap. What's really interesting is how OpenAI is changing the game with something called chain of thought reasoning.
So no more AI just spitting out answers based on patterns. Exactly. Yeah. Imagine the model actually like thinking step by step, like it's jotting down notes before giving a presentation. Okay. That's essentially what O1 is doing with this new approach. Okay. I can see how that would be a game changer for things like coding or solving complex problems. But how does this chain of thought thing actually make AI safer? Right. Which seems to be a big concern these days. That's the key question, isn't it? Vale, lo voy a parar aquí. Eso iba a decir, yo digo, bueno, yo creo que lo vamos a parar aquí. Se escucha bajito, pero bueno, el ejemplo, Carlos, cogía el paper de OpenAI en el que presentan O1, que es un sistema capaz de razonar, y se lo pasan a este sistema y crea un podcast. Aquí, ¿por qué decía yo que me encanta este producto? Porque une todas esas piezas de las que os acabo de hablar para generar un resultado muy útil. ¿Qué une? Primero, estáis escuchando una conversación, ¿vale? No es verdad que no es usuario-máquina, sino que es máquina con máquina, digamos, pero ahí hay un guión, un intercambio de turno. Eso se ha usado un modelo del lenguaje para generar ese guión con un estilo, además, de podcast divulgativo, buscando conceptos complejos, explicarlos de una manera sencilla, conceptos que incluso no tienen por qué estar en el documento original que le hemos introducido, ¿vale? Él entiende el modelo, es capaz de, en base a esas instrucciones, decidir qué conceptos explica o no. Entonces, con esos modelos de lenguaje generamos la conversación y ese guión. Y usamos esas voces sintéticas que acabamos de ver, que además son bastante expresivas y naturales, que son estas de última generación, para generar un audio que luego puedes escuchar, descargar, usar tantas veces como quieras y hacer el contenido mucho más accesible, no solo porque se escucha, sino porque es entendible y comprensible, ¿vale? Entonces, es que no es solo generar nuevas ideas, estas tecnologías nos están ayudando a reducir cada vez más ese hueco, ese gap que había desde, oye, tengo una idea para hacer un asistente o tengo una idea de aplicar estas tecnologías que no veas, está reduciendo el gap con el se puede hacer y lo hago sin incluso conocimientos técnicos. Estas tecnologías están ahí disrumpiendo un poco esa barrera que también teníamos las personas de creación de herramientas más accesibles, ¿no? También. El caso es que para acabar me gustaría también reflexionar o dejaros la pregunta en el aire de si antes había muchas cosas que no podíamos hacer, ahora que sí que podemos hacerlas, está en vuestras manos decidir cómo queréis hacerlas, ¿no? IA responsable, usemos todas estas tecnologías para hacer más accesible el mundo a mucha más gente. Y muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi contacto. Tengo curiosidad un poco por saber, como fundadora de una empresa aquí en España, ¿no? Que está haciendo lo que están haciendo las grandes en Silicon Valley, clonando voces como Eleven Labs y todo eso, ¿no? ¿Cómo está siendo vuestra experiencia? ¿Qué sentís? Todo eso. Muy buena pregunta. Esto da para otra charla. Así en resumen, yo diría que no hay nada más difícil como intentar montar una empresa de tecnología en España y de tecnología de IA. O sea, esto ya le va sumando, ¿no? Porque además, para crear equipo que pueda competir, digamos, con las tecnologías o con los productos que se hacen fuera, pues necesita recursos. Nosotros, por ejemplo, hemos buscado financiación, inversión aquí en España no fuera, y ha sido realmente un poco frustrante ver que no se entiende tampoco de la misma manera que se percibe fuera el valor de una empresa que crea tecnología propia y que encima la está haciendo para el español, entendiendo la diversidad y la diferencia que hay del español, que no, esos matices y esas cosas pues no se perciben fuera, porque estamos en un mundo, por desgracia, un poco en la tecnología anglocentrista, ¿no? Entonces, pues al final ha sido un poco, es difícil a la hora de conseguir recursos, muy difícil, pero luego a la vez es súper enriquecedor ver que estamos aportando, sobre todo al español, a la diversidad y aunque sea aquí, ¿no? Que estamos aportando muchísimo a hacer un mundo un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, está siendo difícil. Pero gracias por tu pregunta y ya si quieres luego te cuento más penas.
Hola. Hola. Bueno, mira, en sí son dos preguntas, pero bueno. La primera sería en qué punto estamos de que se pueda, por decirlo de alguna manera, democratizar este servicio. Lo comento porque, por ejemplo, hace muchísimos años era muy caro el tema de las voces sintéticas. Actualmente las voces sintéticas tradicionales, como dices tú, ¿no? Te las compras por 5 euros en la Play Store, Sí. ¿no? Sí. Y en cambio, una voz de inteligencia artificial como las que vende Acapela están arriba de 1.000 euros aproximadamente. Entonces, ¿crees que esto se llegue a democratizar al nivel de las voces artificiales, por decirlo así? Sí. Sí, la respuesta es sí, sin duda. O sea, ya es súper fácil con ciertas herramientas crearse un clon de voz. Por ejemplo, con unos minutos de audio, por ejemplo, con Eleven Labs, cualquiera, incluso sin necesidad de autorización de la persona, puede clonar la voz a cualquiera y realmente poder tener un resultado que se acerca en un 99% a la voz de la persona. Esto es muy importante y muy interesante. Esa tecnología antigua que mencionaba, que usaba modelos concatenativos, antes necesitábamos grabar horas y horas y horas para luego ir cortando trocitos de las voces de la gente y luego ir sumándolos, y por eso un poco el Loquendo, por eso sonaba un poco ahí a trompicones, porque claro, estábamos pegando trocitos, ¿no? Y bueno, la voz se adapta mucho al contexto también. El caso, mi respuesta es que sí, que cada vez es mucho más accesible y lo seguirá siendo. No sé si habéis escuchado que el nuevo modelo de OpenAI es capaz de llegar a imitar la voz de la persona con la que están hablando, y han tenido que, por seguridad, capar esa capacidad que tiene ese modelo, porque es capaz de estar hablando contigo el ChatGPT y de repente se pone, bueno, de repente se pone, pero que es capaz de ponerse a imitar tu voz. Entonces, bueno, esos riesgos de seguridad también son interesantes de analizar. Y la otra pregunta es, una de las necesidades, o bueno, una de las cosas que se ha llegado a promocionar del tema de las voces con IA, sí, que la sacó Apple en un vídeo del año pasado, me parece, precisamente es lo que comentabas, ¿no? De cómo preservar una voz cuando una persona la va a perder por una enfermedad que tiene. Sí. En esa cuestión, claro, estamos hablando de una cosa optimista, ¿no? Pero eso también da lugar a imitar una voz. Actualmente es posible que una persona que pierde la voz pueda recuperarla mediante alguna tecnología, no en un móvil, en la persona. Sí. Sí, aquí estas voces, por ejemplo, para personas con ELA, ya empiezan a utilizarse. De hecho, aquí en España hay alguna iniciativa también que busca, pues, clonar la voz a la gente y permitirle usar su voz para poder mantener esa independencia que nos hace seguir hablando como nosotros somos y no como una máquina, ¿no? Aquí el reto muchas veces está en cómo se usa esa voz. Pues si necesitamos un hardware específico, porque la persona que tiene ELA, pues a lo mejor utiliza una serie de herramientas más allá del móvil en las que necesita que esté su voz integrada. Es más bien, muchas veces la problemática está en esa integración, que realmente bueno, y también en que la tecnología, es importante conocer que estos modelos necesitan, pues, una computación elevada, necesitan, para que generen la voz en tiempo real, necesitan unas capacidades técnicas que ese hardware también tiene que proveerlo para que se puedan utilizar. ¿Estoy respondiendo más o menos a tu pregunta? Sí, bueno, sobre todo la parte que me sorprende es esa, que se puede incorporar digamos, por decirlo de alguna manera, en el mismo cuerpo de una persona el que pueda producir lo que era su voz. No en un dispositivo que lleva en la cintura, en el móvil, sino que recupere realmente lo que es su identidad.
eso en un futuro no muy... seremos esos cyborgs, ¿no? Tendremos nuestras capacidades aumentadas gracias a la tecnología, lo mismo tenemos unos chips o algo en nuestro cuerpo, ¿no? Está Elon Musk también con lo de los chips en el cerebro, pero bueno, eso es otro rollo. Pero sí, al final hay gente que no percibe los colores y gracias a ciertas antenas que se incrustan en su cerebro es capaz de percibir o traducir lo real en algo digital que luego es capaz de usar para entender. O sea, sí, yo creo que sí, que en un futuro seremos capaces de hablar sin un móvil, sino que podríamos tenerlo, sí, en el cuerpo. Eso es muy guay. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas y cualquier cosa estamos por ahí, ¿vale?